amor, ¿qué tal tu día hoy? ¿Hoy día? Hoy día estuvo estresante. Hoy día tuve un pasito. Y bueno, espero que me haya ido bien porque me he amanecido estudiando, entonces creo que debo tener buenos resultados. ¿Y el tuyo, mi vida? Ahí un poco cansado con la tarea, pero lo importante es que yo estoy acá contigo. Ay, Miguelito, qué bueno que me has venido a ver. En verdad te necesitaba aquí conmigo. ¿No tienes hambrecita? Demasiada. ¿Qué hora es? No, sí, ya me dio mucha hambre. A mí también. ¿Vamos a comer café? Vamos, pero vamos corriendo, ¿eh? Ya, está bien. Este desgraciado. ¡Hola, loco! ¡Luis! ¿Qué tal, hermano? Ahí tranquilo, John. Ya me imagino. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas con tu flaca? Muy bien, estaba pensando de verdad en decirle para casarnos. ¿En serio no jodas? Sí, creo que ya llegó el momento. Llevamos mucho tiempo juntos. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Va mucho tiempo. ¿De verdad crees que está bien lo que hago? Es tu decisión, causas. Que normal, ¿no? Está bien. Yo estoy muy seguro de lo que siento. Bueno, ya me tengo que ir. Ya, pues, no hablamos. Cuídate. 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 Luis, ¿qué te dijo? Me dijo que se va a casar con su flaca. Gracias, bro. Angeli. Maldición. ¿Te vas a casar? Tú. Eres mi impedimento. Por fin, maldito. Ahora, y le hice será mío. Qué raro. Frank no me ha podido llamar temprano. Siempre se comunica. ¿Qué hago aquí? ¿Mis fotos? ¿Qué es esto? Mi amor, ¿qué es aquí? ¿Qué? ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdeme! ¿Por qué se huya? ¡Marco Antonio! Cállate. ¿Qué? No entiendo, ¿qué pasa? ¿Por qué me tienes ¿No te aquí? digo que siempre me ha gustado? No. ¿No? Por favor, suéltame. Cállate, te por favor, mato. te lo ruego. ¡Auxilio! Cállate. Buenos días, señorita Hermenegildo. Yo soy la doctora Lévano. Ella es mi asistente, estudiante de internado, quien va a acompañarme y va a estar presente para la evaluación de su caso. ¿Le parece bien? Sí, yo solamente quiero saber qué es lo que tengo, por favor. Ya miren, le explico. Debido a los traumas que usted ha presentado, le hemos hecho diversos tipos de exámenes y vamos a descartar unas posibles lesiones. Y leo el historial, por favor. Bueno, paciente Hermenegildo Angeli, edad 21 años. Usted ingresó en de emergencia por diversos hematomas en la región del cuello, al parecer por una estrangulación antebraquial. Bueno, quisimos descartar varios problemas que usted tuvo. Uno de los principales fue isquemia cerebral. ¿Isquemia cerebral? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué es isquemia cerebral?
Bueno, isquemia cerebral es un coágulo que se encuentra en las ramas de la arteria carótida, la cual irriga su cerebro. Y doctora, ¿usted cree que yo tenga esa enfermedad? Mire, estoy revisando sus placas y en las tomografías no veo lesiones, no veo anomalías, su circulación es correcta y tampoco hay coágulos. Entonces, descartemos la isquemia cerebral. ¿Y qué más? Bueno, uno de los otros puntos fueron afectados sus vías respiratorias, las cuales por la presión que hicieron en su cuello, los músculos del cuello se vieron afectados, pero en principal en la laringe, que el músculo cricotiroideo, fue presionado y por ello se fueron varios hematomas y también que usted dejó de respirar. Entonces, ¿por qué me desmayé, doctora? Usted, señorita, se ha desmayado por una oclusión carotídea. Mire, le explico. Al momento de la compresión del brazo que tuvo en su cuello, esta fuerza presionó la carótida interna. La arteria, al no haber circulación en esta arteria, entonces no pasa oxígeno desde esta arteria hasta el encéfalo, lo que puede provocar diferentes fallas neurológicas, como por ejemplo el desmayo o en otros casos puede ser mareos. No quiero recuperar ese momento. Entonces, Bueno, también realizamos un electrograma para saber cuál fue su ritmo cardíaco. Y no se preocupe que en esa parte sí todo está muy bien. eso es todo, doctora. ¿Me puedo ir a mi casa? Sí, le recomendamos más bien descanso, una buena postura y vaya tranquila. Pero antes de eso debe acompañar al policía porque debe ir a la morgue. ¿A la morgue? ¿Qué le pasó a mi novio? ¿Algo malo? Bueno, debe ir con ellos. Paciente de aproximadamente 22 años, de sexo masculino, raza blanca. Fue hallado sin vida en el Jirón San Marcos, Pueblo Libre. Identidad desconocida. Origen de su muerte desconocido. Doctor Luis, Sí, doctora. ha habido un corte lateral y un corte transversal. Aparentemente han sido dañados músculos laterales del cuello, parte de los músculos infrayoideos y veremos si es que han sido dañados los músculos suprayoideos. Lo que sí tenemos bien seguro es que ha sido dañado el van del cuello debido al sangrado y veremos si es que su muerte ha sido por un desangrado. Los músculos dañados más que todo fueron el esternocleidomastoideo. Como te lo dije, habían sido dañados músculos laterales del cuello. ¿Podrías apuntarlos ahí, por favor? Región lateral del cuello. Músculos implicados. Principalmente, el más dañado fue el esternocleidomastoideo, aquel músculo que divide el cuello en anterior y posterior. El fascículo esternal del esternocleidomastoideo tiene su origen en la cara anterior del manubrio, en la apófisis mastoide y un cuarto interno de la clavícula. Su inervación, nervio espinal, que es rama del plexor braquial. La acción que cumple este músculo es que dobla la cabeza sobre la columna vertebral y la rota en sentido opuesto. Otro músculo lateral del cuello implicado también fue escaleno anterior. Origen. En los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales 3, 4, 5 y 6. Inserción. Tubérculo del isfran de la primera costilla. Inervación. Ramas anteriores de la 3,
4, 5 y 6 de los nervios cervicales. Acción: eleva las costillas. Músculos infrayoideos también fueron implicados en ese corte. El músculo esternocleidoyoideo. Origen: en la articulación esternoclavicular. Inervación: el asa cervical. Función que cumple es la función de bajar el ioides. Músculo homoyoideo. Origen: el vientre posterior en la apófisis coracoide del omóplato. Vientre posterior se inserta en el hueso ioides. Inervación: asa cervical. Acción: baja el hueso ioides, baja la lengua y baja la laringe. Músculo tiroideo. Origen: en la línea oblicua del cartílago tiroides. Inserción: llega al hueso ioides. Lo inerva el 12º par craneal, el nervio tiroideo, rama del hipogloso. Función: baja el hueso ioides, baja la lengua y sube la laringe. Esos son todos los músculos implicados en este corte. También hay un van, como te lo había mencionado, el van del cuello, que también fue dañado aquí. Probablemente este paciente murió por un desangrado. Ahora explícame. Venas afectadas y también arterias afectadas y como nervios afectados. Estuvo implicado la vena yugular interna y la carótida primitiva. Ya, hablaremos sobre la carótida primitiva. Arteria carótida primitiva. Se va a bifurcar en dos. Sería arteria carótida primitiva interna y la arteria carótida primitiva externa. Mencionamos sobre la arteria carótida primitiva externa. Ramas de la arteria carótida primitiva externa. Ramas colaterales, las cuales son 6, y 2 ramas terminales. Arteria tiroidea superior. Nace por encima de la bifurcación de la carótida primitiva. Luego sigue un trayecto descendente para alcanzar a la glándula tiroides, en donde se distribuye. Ella irriga también al músculo esternocleidomastoideo y laringe. La Arteria lingual. lingual. Nace por encima del anterior y se dirige a irrigar el piso de la boca y la lengua, a la cual recorre en su mayor parte para terminar en la punta de esta bajo el nombre de arteria ranina. Arteria facial. Nace encima de la lingual y se dirige hacia arriba y adelante, recorriendo el cuello y la cara. Arteria occipital. Arteria occipital. Nace de la cara posterior de la carótida externa. Se dirige hacia la apófisis mastoides y se pierde irrigando la piel de la región occipital. La arteria Auricular posterior. posterior. Nace también de la cara posterior por encima de la occipital y se dirige hacia el pabellón de la oreja al que irriga. La Arteria faríngea inferior. faríngea inferior. Nace de la cara interna de la carótida externa al mismo nivel que la lingual. Luego se dirige a la base del cráneo y termina irrigando a la parte superior de la faringe. Se va a dividir en 2 ramas principales. Ramas terminales.
Arteria temporal superficial. Rama terminal de la carótida externa. Nace por debajo del arco cigomático a nivel del cuello del cóndilo del maxilar inferior. Arteria maxilar interna. Arteria de la odontología, llamada así por su irrigación a la cavidad bucal. Esta arteria es rama terminal de la arteria carótida externa y se extiende desde la región parotidia hasta la región pterigomaxilar. Entonces, esta arteria es la que ha sido dañada. Principalmente ha sido la arteria carótida primitiva. Y al no pasar sangre a las dos arterias, es la que faltó oxígeno al cerebro. Doctor, y si le pregunto a qué altura se bifurca la arteria carótida primitiva. La quinta vértebra cervical. Excelente. Vemos el cuerpo. Esta investigación está haciendo todo un éxito. Hablaremos sobre la vena yugular interna. Es el resultado de la unión de dos senos venosos laterales y petroso inferior. Nace por una dilatación fusiforme o golfo que reposa en la fosa yugular del occipital. Desde aquí, en dirección oblicua hacia afuera, adelante y abajo. Incursiona en la región cervical para terminar al nivel de la cara posterior de la articulación esternoclavicular, donde en unión con la vena subclavia forman el tronco venoso brachiocefálico. Tronco venoso brachiocefálico. Nace de la unión de las venas subclavia y yugular interna. Subclavia. Es la vena continua de la axilar. Comienza en el músculo subclavio y pasa por encima de la primera costilla y el músculo escaleno. Yugular interno. Eso ya hemos mencionado todo su nacimiento. 4. Tiroidea superior. Recibe su origen de las venas faringias superior e inferior. Vena lingual. Formadas por las venas linguales y la glándula sublingual. Resulta de la confluencia de tres grupos venosos: las venas linguales profundas satélites de la arteria lingual, las venas dorsales que siguen a la arteria dorsal de la lengua y las venas raninas que de trayecto submucoso siguen al nivel nervio hipogloso. Occipital profundo. Rama de la vena occipital. Vena facial. Llega desde el nivel del borde inferior del maxilar, pero se origina en el ángulo interno del ojo con la vena angular. Vena submetoniana. Tronco venoso de la afluencia principal. Última vena, la vena temporomaxilar. Entonces, doctor, principalmente ha sido dañado la vena yugular interna. Sí. ¿Cuál sería el resultado de nuestra investigación? Vamos a ver. Doctor Luis, el paciente de aproximadamente 22 años de edad, de sexo masculino, raza blanca, el cual fue hallado sin vida en el Jirón San Marcos, Pueblo Libre, ¿cuál ha sido el diagnóstico de este caso? El diagnóstico es una muerte rápida porque han sido dañados más que todos los músculos superficiales como el esternocleidomastoideo y también las venas yugular interna y la arteria carótida primitiva. Para que sea dañado esas partes, ¿qué tipo de arma crees que haya usado el asesino? Ha sido, pues, podemos suponer que ha sido una arma blanca, porque ha sido un corte superficial y no tan profundo
que puede ser un hachazo. Probablemente ha sido una muerte por cuchillazo y no ha sido un suicidio. No puede ser un suicidio porque no encontramos las armas. Entonces puede ser que haya sido un ajuste de cuentas o un asalto. Muy bien, doctor. Excelente. Ese caso ha sido. Resuelto. Buenos días, doctora. Buenos días. Muy buenos días, doctora Jara. Le presento a Miguel, él es estudiante de medicina y bueno, le he traído porque lamentablemente ha jalado algunos cursos y para que pueda aprender un poco más. ¿Qué caso tenemos hoy día? Bueno, aquí tenemos un paciente de sexo masculino de edad 22 años que sufrió un severo golpe tras una cacho de una pistola. Veamos entonces. Por aquí, por favor. Esta parte de aquí. ¿Esto? Doctora, ya que mencionó la región, ¿me podría explicar sobre los planos de la nuca? Sí, los planos musculares, sí. Los planos musculares, como ves, hay que practicar, Miguel, por acá, por favor. Se divide en 4 planos. El primer plano estaría conformado por el músculo trapecio, ¿verdad? Ahora yo te voy a explicar un poco más del músculo trapecio. Bien, en el primer plano vamos a encontrar entonces al músculo trapecio. Si bien es cierto, el músculo trapecio, aparte de cubrir a los demás planos, vamos a encontrar en esta región. La función que va a realizar este músculo va a ser elevador del muñón del hombro, aproximando el omóplato hacia el mismo. Ahora, Miguel, dime, ¿dónde se inserta este músculo? El músculo de trapecio se va a insertar en la línea curva occipital superior, en la protuberancia occipital externa y el ligamento cervical. Muy bien, Miguel. Ahora recordemos que la inervación de este músculo es el 11º par craneal. Bueno, y continuando, Miguel, te voy a explicar el segundo plano. El segundo plano, como ves aquí, sería el músculo esplénico. El músculo esplénico tiene una función muy importante. Mira por aquí. Es encargado del extensor de la cabeza y los movimientos laterales de la cabeza. Sus inervaciones también. Tiene como inervación al nervio occipital mayor y a los nervios cervicales. Y ahora, Miguel, ¿tú te acuerdas de las inserciones de este músculo? Sí, doctora. Las inserciones, primero el esplenio se va a dividir en 2 tipos. El esplenio de cabeza y el esplenio de cuello. El esplenio de cabeza se va a insertar en el ligamento cervical hasta las 5 últimas vértebras cervicales. Y el esplenio de cuello, su inserción va a ser en la tuberosidad occipital de la apófisis transversa de las 2 o 3 primeras vértebras cervicales. Muy bien, Miguel. Ahora yo te voy a hablar sobre el tercer plano. Miguel, en el tercer plano vamos a encontrar 2 músculos, el complexo mayor y el complexo menor. En el complexo mayor la función que va a realizar este músculo es de extensor de la cabeza. Ahora, Miguel, ¿dónde se inserta el complexo mayor? El complexo mayor se va a insertar en la columna dorsal de la apófisis transversa de las 5 primeras vértebras dorsales a la apófisis articular. Muy bien, Miguel. Ahora, la inervación de este músculo va a ser el nervio C2. Ahora hablaremos sobre el complexo menor. La función que va a realizar este músculo es de extender la cabeza hacia atrás. Ahora, ¿dónde se inserta este músculo? El complexo menor se va a insertar en la apófisis transversa de las 5 últimas vértebras cervicales hacia la apófisis mastoidea. Muy bien, Miguel. Al igual, en la inervación de este músculo, al igual que el complexo mayor, va a ser lo mismo, es decir, el nervio C2. Terminando con los 4 planos, los últimos, el cuarto plano. Tendríamos a los músculos rectos y los músculos oblicuos, pero los músculos rectos posteriores, mayores y menores. Los rectos posteriores mayores, que serían estos de aquí. Su función es extensión e inclinación de la cabeza. Y su inervación es la primera vértebra cervical. En el recto posterior menor, su función simplemente es extensor de la cabeza. Y su inervación es la primera y segunda vértebra cervical. ¿Te acuerdas sus inserciones de esos músculos rectos posteriores, Miguel? Sí, el músculo recto posterior mayor de la cabeza se va a insertar en la apófisis espinosa del axis
o segunda vértebra cervical hasta el tercio medio de la línea curva occipital inferior. Y el músculo recto posterior menor de la cabeza se va a insertar en la apófisis espinosa o el arco posterior del atlas hasta el tercio medio de la curva occipital inferior. Muy bien. Ahora, para terminar con los músculos del corto plano, estaríamos terminando con los músculos oblicuos. Hay oblicuos menores y hay oblicuos mayores. En los oblicuos mayores, que serían estos de aquí, por aquí ves, Miguel, los dos oblicuos mayores, que su función es rotación del atlas, y su inervación es el nervio primero y segundo nervio cervical. Cuando hablamos de los oblicuos menores, que son esta parte de aquí, este de aquí que está cortado y este de aquí, sería su función más importante sería simplemente el extensor de la cabeza. Y su inervación sería el primer nervio cervical. ¿Te acuerdas de la inserción de estos músculos, Miguel? Sí, doctora. El músculo oblicuo mayor de la cabeza se va a insertar desde la apófisis espinosa del axis hasta la apófisis transversa del atlas. Y el músculo oblicuo menor de la cabeza se va a insertar desde la apófisis transversa del atlas hasta el tercio externo de la línea curva occipital inferior. Sí, muy bien. Y doctora, ¿a qué función o diagnóstico han podido llegar ustedes del cadáver? Muy bien, Miguel. Ven por aquí. Al diagnóstico que hemos hecho y a los análisis que hemos realizado a este paciente, hemos visto que el golpe tras la cacha de la pistola solo lesionó una parte del cerebro. Esto hace que el daño sea en la parte occipital y que solo dañe la parte de la visión. Esto hace que cause inmediatamente un desmayo, pero eso no puede durar tantas horas, solo dura cuestión de segundos. Entonces, a lo que hemos llegado es que este paciente no está muerto. Ya, sal, vecina, ¿qué? Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago acá? ¿Dónde estoy? ¡Auxilio! ¡Quiero salir! ¡Auxilio! ¡Se va a traer la puerta! Miércoles Kentucky. Salí.